Hola, ¿cómo están? Como cada domingo les voy a presentar a un politólogo, en esta oportunidad venezolano, Alejandro Cardoso, quien nos está haciendo un análisis de los resultados del 28 de julio, en ocasión a que los resultados de las elecciones presidenciales continúan dando tela que cortar, porque la oposición insiste tanto a nivel nacional como en el extranjero en que las actas debes presentarlas el gobierno, precisamente para demostrar si efectivamente ganó, tal como lo ha dicho a través de todos los medios, tanto nacionales como internacionales. No se pierdan este importante análisis. Bueno, hay una incoherencia, digamos, hasta la sumatoria de 109%, ya es algo que te llama la atención. Por otro lado, hubo muchos registros en redes sociales de centros de votación donde el candidato González había obtenido pues una cantidad muy superior a los otros candidatos, inclusive al candidato a presidente. Eso también llama la atención, ¿no? Que el registro fue constante durante toda la tarde. Luego, una suerte de paranoia de centros electorales cerrados, no dejaban entrar a los testigos, inclusive en Portuguesa hubo situaciones de encontronazos físicos entre los que estaban custodiando el centro electoral, que no permitieron que entraran los testigos, y los testigos que al final pues alzaron mucho la voz y fueron a las manos y entraron pues a ejercer el voto, a tomar las mesas para ejercer toda la campaña electoral, es decir, toda, digamos, la jornada electoral. Entonces son elementos que son decoherentes ante una victoria que el presidente candidato quiere normalizar. Medios de prensa, declaraciones a la comunidad internacional, una emisión de unos resultados por parte de la dirección, de la máxima dirección del Consejo Nacional Electoral, como si no hubiera pasado nada. Al contrario, ¿no? Fue una jornada atípica, muy movida. Entonces, pues, esa decoherencia todavía no la comprendo con los resultados que quieren hacer creer. Ahora, cualquiera que no conozca el caso venezolano o lo conoce a medias, diría que 59%, que fue lo que dijo el CNE, es una muy buena participación que respaldaría el éxito de Maduro. Sí, la paradoja es que Maduro, al evitar observadores internacionales, oficiales, desde el punto de vista que tuvieran su documentación como tales, registrados como tales, pues no va a tener tampoco la oportunidad de demostrar que ese 59% y que el favor del voto venezolano lo apoya. No va a tener la oportunidad de que la comunidad internacional lo constate, porque él mismo retiró las invitaciones oficiales a veedores con credibilidad y con legitimidad dentro del ejercicio de observación del buen procedimiento electoral. Entonces a él le va a quedar muy difícil comprobar ese supuesto apoyo, ¿no? Por un lado eso. Por el otro lado, es obvio que lo que hablábamos tras cámaras, la alegría, la fiesta típica de los triunfos electorales no se vio esta vez del lado del PSV, sino al contrario. Fueron chispas por todo el país de alegría cuando se contabilizaban los primeros resultados en las actas que los testigos llevaron y que los exit poll muy artesanales pero muy disciplinados hicieron, digamos, del partido opositor o del candidato opositor. Ahora bien, entonces, ¿qué va a pasar? Viéndolo así, el propio gobierno de Maduro sabe lo que ocurrió, lo que pasó en esas 5 o 6 horas en las que el CNE después salió diciendo que se había armado un atentado al sistema y que 7 países también habían formado parte de eso. Bueno, ¿qué va a pasar? Obviamente la declaración del CNE de su máxima autoridad no es un capítulo final de esta jornada. Obviamente la jornada está en pleno desarrollo. La hipótesis de ganar las elecciones por una fórmula de saboteo informático no funcionó, es decir, las máquinas son menos vulnerables de lo que la gente piensa. Entonces tal vez hubo una segunda hipótesis que, bueno, vamos a robarnos esto, vamos a amedrentar a los testigos, vamos a
a dinamitar la moral de la oposición, dando estas declaraciones que fueron las que a casi cerca de la medianoche dio Elvis Amoroso. ¿El qué va a pasar? Bueno, creo que no hay un capítulo todavía de cierre. Sin embargo, me preocupa mucho otro proceso de aislacionismo de Venezuela. El presidente Boric, que no es un presidente de derecha, es un presidente de todo lo contrario, de izquierda, dice temprano hoy en sus cuentas de sus redes sociales que ve muy poco probable que sea cierto la victoria de Maduro, ¿cierto? Y bueno, y luego otros presidentes más obvios como la de Argentina, Milei, Lacalle Pou, obviamente critican este triunfo porque hay ventajismo, hay inclusive, aseguran ellos que no fue unas elecciones justas. Ok. Luego la comunidad, la otra parte, digamos, del eje, que se apoyan pues y felicitaron al presidente candidato como Cuba, Nicaragua, Bolivia. China, Rusia. Bueno, de ahí no tenemos que esperar nada. Yo te decía tras cámaras, Venezuela es un laboratorio de autoritarismo. Yo quisiera ponerle un nombre así como autoritarismo 2.0. Venezuela, no puedo decirte qué va a pasar porque Venezuela es el ensayo. Rusia, Irán, Bielorrusia están aprendiendo las lecciones de autoritarismo 2.0 de Venezuela. Gobiernos que venden una máscara ideológica de izquierda, pero se comportan de derecha. La petrolera venezolana contrata con empresas norteamericanas sin ni siquiera una legislación medioambiental o una legislación de derechos al trabajador sindical. O sea, es un mascarón de prueba de izquierda populista, pero que actúa contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente, por ejemplo. Darte un ejemplo de tantas otras cosas. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Es complicado porque esto es un laboratorio. Venezuela es un laboratorio de un nuevo régimen, de un nuevo tipo, que más bien otros países, como te digo, están aprendiendo, ¿no? Nicaragua, el alumno número 1. O sea, el mejor alumno está sentado en la primera fila. Alumnos más tímidos como Bolivia, pero inclusive me atrevo a decirte, Rusia es un gran aprendiz, Putin es un gran aprendiz de Maduro. O sea, están viendo cómo se pueden legitimar en el poder sin necesidad de apoyo popular. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la gente entendería eso? Entonces, retórica. ¿para qué el voto? Eso es. Los famosos autoritarismos competitivos permiten elecciones o permiten ciertas arenas de ejercicios electorales, gobernaciones, alcaldías, ahora van a haber elecciones generales para remozar las direcciones de los consejos comunales, que son todos aquiescentes al madurismo. Pero bueno, eso le da un lavado democrático, un lavado de cara al régimen. Se habla constantemente de democracia popular, soberanía popular, el pueblo y el pueblo. Esas retóricas son tan incidentes, son tan penetrantes que logran entonces una mascarada o un mascarón de proa de un sistema más o menos democrático. Y en un sistema internacional que cada vez está menos atentos a estas derivas autoritarias porque en la agenda hay cosas más graves. No por nada el madurismo esperó esta fecha, con la excusa del aniversario del fallecido Chávez, esperó estas elecciones, esta fecha, calculando que Estados Unidos va a estar comprometido en su propio problema electoral, lejos de toda la atención, Ucrania, Palestina, Israel, Yemen, etcétera. O sea que el tema de tocar el terreno en las impugnaciones, que también puede sumarse o es lo que pudiera estar liderando María Corina, puede también hundirse dentro de toda esta perspectiva internacional. Venezuela deja de ser nuevamente foco. Este foco es efímero. Por el tablero mundial, como está hoy, no pasa por debajo de la mesa, pero seguimos en agendas mucho más complicadas, agendas estratégicas complicadas. Eurasia, Rusia, Ucrania, Yemen, Irán, Palestina sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? No obstante, Venezuela es un tema de mucho interés en esa agenda global por el petróleo. Entonces aquí entramos en un capítulo 2.0. Hubo petroleros, empresarios del petróleo, especuladores de energía en Estados Unidos que presionaron a Biden para, además de levantar las sanciones, admitir unos resultados favorables a Maduro a pesar de la trampa electoral. ¿Qué alegaban ellos? Y tuvieron peso como lobby.
que Venezuela como país petrolero debía estabilizarse. Este panorama luce muy, sigue explicando el panorama, pero luce muy terrible para el pueblo, pues para los venezolanos, cuando un presidente se para y dice que va a ser ahora una nueva etapa, lo dice Padrino, de paz, seguridad y estabilidad económica. Eso es mentira, entonces. Bueno, ¿qué pasa? Que por supuesto que Maduro quiere paz, quiere gobernanza y estabilidad económica, obviamente. Quiere inversores. Hace 2 meses invitaba abiertamente a las empresas de petróleo, inclusive a las estadounidenses, a que vengan acá a este campo petrolero. Aquí los estamos esperando. Aquí no van a tener complicaciones. ¿Qué dice eso? Que no hay legislación medioambiental, que no hay legislación sindical, o sea, que no se respeta lo que sería en otro país un dolor de cabeza para una petrolera, derechos indígenas, mantenimiento del medio ambiente, garantías del agua, todo eso. En Venezuela no hay problema. Traiga los taladros, traiga los perforadores y saquen petróleo. Es decir, Maduro está dando garantías en ese sentido a los inversionistas. Algunos que lo apoyan en la Casa Blanca, como te acabo de decir. Porque ¿qué hace Maduro? Maduro paga puntualmente los bonos de la deuda. Así haya que ahorcar el presupuesto a los maestros, a los médicos, a los hospitales, a las universidades, pero él paga todos los años. Es decir, es un socio fiable para los especuladores del gran capital, del capitalismo neoliberal salvaje que tanto critican en los programas y en los shows de BTV. Bueno, él es un actor súper leal con ese capitalismo especulativo de Wall Street. Entonces, eso es lo que te digo. O sea, Venezuela es un ensayo. Tú dices que el panorama es muy oscuro. No, no sabemos. Es un ensayo. Todo lo que ocurre en Venezuela es nuevo para la ciencia política. Decía un autor argentino, Venezuela irrespeta todas las leyes de la física en política. La ley de la gravedad, el movimiento, la fuerza. Todo se viola en Venezuela desde el punto de vista de la politología. Entonces no es un mensaje de, bueno, hay que acomodarse a estos resultados. No, todo lo que pasa en Venezuela, 24 horas, cada 24 horas es nuevo en política, es nuevo en gobernanzas, es nuevo en la administración del poder. Es decir, vamos a ver, este capítulo no es ni el último, ni se cerró con las declaraciones de Elvis Amoroso, ni mucho menos. La impugnación que me preguntabas hace 3 minutos es difícil porque no se admitieron veedores internacionales. Se expulsaron a los diputados, a diputados europeos, se expulsaron a presidentes, expresidentes latinoamericanos, como el presidente Iván Duque, o el presidente, se me da el nombre ahora, el presidente... Habían varios. Sí, el de Costa Rica, el presidente de... entonces, es difícil que haya una impugnación imparcial de las actas, pero la oposición tiene las pruebas. La oposición tiene las pruebas. Es decir, se puede desgastar el discurso del triunfalismo popular de Maduro, se puede desgastar en la medida en que las pruebas se demuestren y se hagan y se publiquen de una manera eficiente, de una manera inteligente. Pero por otro lado, Maduro, así como lo ha hecho Nicaragua, como lo ha hecho Cuba, se han excluido, autoexcluido de todos los regímenes de gobernanza internacional, de la OEA, de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Veedora de los Derechos de Prensa y de Libre Expresión, también parte de la OEA, como uno de los mecanismos políticos de la OEA. Es decir, se han autoexcluido de todos los sistemas que observan y recomiendan rectificación. Entonces, en ese sentido, la impugnación puede ser en otra forma, simbólica, constante, ¿no? Pero no legal, porque Venezuela no tiene, en ese sentido, no está vinculada con ningún ente internacional que le obligue a cumplir. Bueno, gracias por acompañarnos hasta aquí y como siempre los invito a ver, compartir y comentar cada domingo los programas que sobre Venezuela estamos realizando de cara, por supuesto, al 10 de enero del 2025. Chao, chao.